Hechos capítulo 2, del versículo 2 al 4 dice: y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecían lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. La manifestación del Espíritu Santo como fuego debe ser evidente. Cuando la manifestación del Espíritu Santo se produce como fuego, la Biblia nos dice que hay lenguas repartidas, es decir, hay una manifestación de la presencia de Dios que es evidente. Entonces de repente el que estaba cautivo recibe libertad. Entonces de repente el que no había sido bautizado por el Espíritu Santo comienza a hablar lenguas angelicales. Entonces de repente el que vino con la mente cautiva tiene que recibir libertad en sus pensamientos, porque el poder del fuego del Espíritu Santo que venzo, que ama, está siendo evidente en esa vida o en ese lugar. Encendiendo el fuego en el altar. Levítico capítulo 6, versículo 12 y 13. Gloria al Señor. Levítico capítulo 6, versículo 12 y 13. Aleluya. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Diga conmigo: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Vamos a repetir esta última palabra con propiedad: no se apagará. Padre, gracias por esta tu palabra, Señor. Somos un instrumento en tus manos, Dios. Ven a hablar a nuestras vidas conforme a tu voluntad, conforme a la necesidad con la que vino tu pueblo en esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Como decíamos al principio, estaremos ministrando bajo el tema encendiendo el fuego en el altar. Encendiendo el fuego en el altar. Y yo quiero que usted le ministre ese tema a su hermano. Si su hermano le queda un poquito lejos, muévase, pero ministrele ese tema en el nombre poderoso de Jesús. Dígale: encendiendo el fuego en el altar. Gloria al Señor. Y cuando hablamos de encender, estamos hablando de la acción de propiciar el comienzo de una combustión. De acuerdo a la química, se llama combustión a la reacción que se produce entre una sustancia oxidable y el oxígeno, caracterizada por la presencia de llamas y la liberación de energía. Pero también cuando hablamos de la palabra encender en lo secular, estamos hablando de hacer que algo prenda, una cosa especialmente que ha sido preparada o adaptada para ello, aplicándole fuego. Diga conmigo: fuego. Yo sé que esa palabra le gusta mucho a mi hermano Claudio, ¿verdad? Fuego. Aleluya. O haciendo que el fuego brote sobre ella. Pero cuando hablamos de este tema de encender el fuego en el contexto bíblico, me encanta cómo lo definen los hebreos, porque ellos dicen atrapar el fuego. Y cuando hablamos de la palabra atrapar, esto tiene que ver con una aptitud, tiene que ver con una disposición, tiene que ver con una intención.
Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, no sé a cuántos les gusta ver los Juegos Olímpicos, pero en los Juegos Olímpicos hay una competencia que se llama las carreras de relevo. Y en las carreras de relevo hay una persona que lleva una antorcha, ¿verdad? Y esta persona, la última, ¿verdad?, es la que enciende la llama. Y eso se ve muy bonito, eso llama mucho la atención. Pero cuando llevamos esto al plano espiritual, esto no quiere decir a nosotros que una persona que no tenga fuego, una persona que no porte la unción, no puede encender a otro. ¿Quién dice amén? Bendito sea el nombre del Señor. Y el fuego, amado, tiene mucha importancia en lo secular. Usted sabrá tal vez hasta más que yo. Pero cuando lo llevamos al plano espiritual, el fuego es lo que le permite al creyente dejar de caminar en lo natural y comenzar a andar en lo sobrenatural. Pero ¿sabe qué? El fuego necesita 3 ingredientes para poder existir, para poder producirse. Primero está el combustible, segundo está el oxígeno y tercero está el calor. El calor es lo que permite que las llamas se mantengan encendidas. El oxígeno es el aire, y cuando llevamos esto a lo espiritual, el oxígeno tiene que ver con el ruá. ¿Y qué es el ruá? El ruá es el aliento de Dios, ese aliento que se manifiesta a través del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué es importante el fuego en lo espiritual? Bendito sea el nombre de Dios. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para los apóstoles poder evidenciar y dar a conocer lo que Jesucristo había hecho en las vidas de ellos, debían de recibir ese fuego, ese poder que le iba a dar la autoridad de ellos poder obrar en lo sobrenatural. Hechos capítulo 10 versículo 30 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Como Dios ungió a Jesús, ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, del versículo 2 al 4 dice: y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecían lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. La manifestación del Espíritu Santo como fuego debe ser evidente. Cuando la manifestación del Espíritu Santo se produce como fuego, la Biblia nos dice que hay lenguas repartidas, es decir, hay una manifestación de la presencia de Dios que es evidente. Entonces de repente el que estaba cautivo recibe libertad. Entonces de repente el que no había sido bautizado por el Espíritu Santo comienza a hablar lenguas angelicales. Entonces de repente el que vino con la mente cautiva tiene que recibir libertad en sus pensamientos, porque el poder del fuego del Espíritu Santo que venzo, que ama, está siendo evidente en esa vida o en ese lugar, encendiendo el fuego en el altar. Usted puede adorar a Dios, aleluya. Y el Espíritu Santo como fuego tiene 3 connotaciones, mi hermano Oscar, que me gustaría hacer mención de ellas. Y este tema a mí me apasiona, bendito sea el nombre del Señor, me apasiona mucho, porque para la gloria de Dios yo nací en el Evangelio y vengo de una generación que ama la manifestación del Espíritu Santo como fuego. Yo vengo de una generación donde los niños en los cultos de niños, usted lo veía cómo se movían y comenzaban a andar sobre una atmósfera profética y comenzaban a danzar y a hablar en lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. Yo vengo de una generación donde había culto que la gente se la pasaba tirada en el altar, provocando que la gloria de Dios sea evidente. Es decir, yo amo el fuego del Espíritu Santo.
Mi alma alaba al Señor. Entonces le decía que el Espíritu Santo como fuego tiene tres connotaciones importantes. La primera es que trae la presencia de Dios. Diga conmigo, trae la presencia de Dios. Números, en el capítulo 9, en el versículo 14 y 15, dice que hablaba Dios y mostraba su presencia a los israelitas, cubriendo el tabernáculo con una apariencia como de fuego. Pero la segunda connotación del Espíritu Santo como fuego es que trae la pasión por Dios. Y Hechos capítulo 4, versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta sobre una vida, se produce o se activa sobre esa persona una necesidad de buscar más a Dios. Y por eso, no sé si usted se ha topado con gente que tú dices: wow, pero es que fulano lo único que hace es hablar de Dios. Es que esta persona aprendió a profundizarse en el río del Espíritu de Dios. Y cuando usted entra a este nivel de nadar en el río de Dios y de amar su presencia, el Espíritu Santo, usted lo que se le produce es una sed de seguir queriendo más y recibiendo más. Por eso decimos que el Espíritu Santo trae pasión por Dios. Mi alma bendice al Señor. Y la tercera connotación del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo trae la pureza de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. No porque usted y yo no lo hayamos merecido, no porque usted es muy lindo, no es porque usted tiene un apellido X o tiene un título X. Es porque a Él le plació santificarnos a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para salvación. Pero Primera de Corintios capítulo 6 versículos 10 y 11 dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, aleluya, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo hace un trabajo de purificar, de limpiar, de refinar. Y así como decía Pablo, algunos tal vez aquí no eran ladrones, pero tal vez tenían algún tipo de vicio. Tal vez algunos estaban metidos en la delincuencia. Tal vez algunos tenían sus matrimonios disfuncionales. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, los limpió, los restauró, los refinó, les dio una oportunidad, les salvó. Bendito sea el Señor. Eso se merece un aplauso a Dios. Aleluya. ¿Y qué podemos decir de la importancia del fuego? El Espíritu Santo como fuego. Lo primero es que el Espíritu Santo como fuego revela la presencia de Dios. Lo segundo, como decíamos ahorita, produce pasión por Dios. Esta pasión de esa necesidad de conocer y de buscar más a Dios. También el Espíritu Santo produce amor por las almas, porque de repente esa obra de liberación que fue producida en usted, usted quiere que también el que está allá afuera perdido la reciba. Usted siente dolor por el que se está perdiendo, y ese amor a las almas lo produce el Espíritu Santo. Aleluya. Pero también el Espíritu Santo como fuego nos santifica.
nos santifica. Segunda de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 6. Pablo dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y si hablamos de avivar, estamos hablando de dar vida. Y si estamos hablando de dar vida, es porque había algo que estaba muerto en Timoteo. Y Pablo lo llama a reflexión. Aquello que se está muriendo, aquello que murió, aquello que Dios te entregó y tú sabes que ha estado inactivo, sin función, muerto, sin vida. Avívalo, te dice el Señor en esta noche. Esta noche es noche de encender, de darle vida a aquello que aparentemente está muerto. Aleluya. Así que dígale a la persona que está a su lado: cuidado con dejar morir lo que Dios puso en ti. Cuidado con dejar morir lo que Dios puso en ti. Entonces hablamos de encender, hablamos de la importancia del fuego y ahora vamos a hablar del altar. Usted ha visto mucho en la Biblia, tanto más, ¿ver? En el Antiguo Testamento, más bien lo vemos en el Antiguo Testamento, la mención de esta palabra, porque era la manera como se ofrecía sacrificios para, a través del sacerdote, la persona recibir el perdón de sus pecados. Pero qué bueno es Dios, porque Hebreos capítulo 9 versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que le esperan. Aquello que la gente tenía que esperar un año para presentar, a través del sacrificio inmolado del Cordero, del unigénito Hijo de Dios, usted y yo recibimos un libre acceso para presentarnos a su presencia cuantas veces lo deseemos. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando hablamos de altar, en la antigüedad el altar era el elemento básico para hacer llegar a Dios, como le decía, lo fragante, la ofrenda. Se buscaba el animal con mejores condiciones, que estuviera en esas condiciones óptimas para poder presentar ese sacrificio. Pero me gusta en hebreo el significado de la palabra altar, porque significa lugar de matanza. Diga conmigo: lugar de matanza. Que yo debo matar el orgullo, que yo debo matar la apatía, que yo debo matar, usted se lo seguirá usted mismo diciendo, analizando. Pero en esta noche estamos hablando de ir a presentarnos al lugar donde es necesario que hoy matemos aquello que nos ha estado alejando de la presencia del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo somos en la actualidad ese altar. Usted y yo somos el altar donde fluye la presencia de Dios, donde habita la presencia del Señor. Romanos capítulo 12 versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y qué está diciendo Pablo con esta palabra? Está hablando de un sacrificio que tiene que ver con disposición, pero no cualquier tipo de disposición. Debe ser una disposición consciente, y esta disposición consciente implica una consagración. Esta disposición consciente implica una santificación. Y cuando hablamos de consagración, estamos hablando de la acción diaria de presentarnos a Dios. Pero cuando hablamos de santificación, estamos hablando de apartarnos. Usted y yo día a día decidimos consagrar nuestras vidas, dedicar nuestras vidas a Dios.
apartarnos del mal, apartarnos de las ofertas ilícitas, apartarnos de las corrientes que a veces nos tratan de desviar de la asignación que Dios puso para con nosotros. El fuego no arderá en el altar si el altar no está preparado. Dígale esa palabra al que está a su lado, al que le queda atrás, dígasela a alguien. Ministrasela a alguien. El fuego no arderá en el altar si el altar no está preparado. Porque el tema, mi hermano, me gusta mucho. Encendiendo el fuego en el altar. Pero esto no se trata de que se predique, de que se hable, de que se diga. Es una responsabilidad de todos los que estamos aquí presentes y los que nos ven a través de la pantalla en esta noche. Encender, ordenar nuestro altar para que el fuego de Dios pueda ser evidente. Y uno de los mejores ejemplos está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Porque dice, el altar estaba destruido y Elías lo arregló. Cuando sucedió esta manifestación, ¿verdad? Con los profetas de Baal y el profeta Elías, la palabra de Dios dice que el altar estaba desordenado, estaba arruinado. Y antes de Elías provocar la manifestación de Dios a través del fuego en aquel holocausto, lo primero que Elías hizo fue ordenar. En esta noche, amado, amada, yo te invito a que nos hagamos un análisis de introspección. Observemos qué área de nuestras vidas tenemos que ordenar. ¿Por qué el altar tal vez está desordenado? Porque el fuego no ha estado ardiendo. ¿Qué áreas debemos ordenar, debemos arreglar? Mi alma bendice el nombre del Señor. Leímos en Levítico capítulo 6, ¿verdad? Pero en esta ocasión quiero considerar el versículo 11, que dice: después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y cuando yo leí este texto, de inmediato me llegó Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Pero también me llegó lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 23 y 24, que dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En este momento Dios dio unas directrices muy claras de cómo debía presentarse este altar, este sacrificio. Y esta parte de que como el sacerdote, cuando iba a retirar las cenizas, debía cambiar su vestidura, nos tiene que llevar a reflexión, amada iglesia. Aleluya. A veces tenemos un carácter, una forma, una intención que no es a la que a Dios le agrada. Pero también a veces arrastramos cosas del pasado que, como dice Efesios, es necesario que renovemos nuestra mentalidad, que renovemos nuestros pensamientos. Y me llamó mucho la atención la parte de las cenizas, porque cuando hablamos de cenizas, estamos hablando de un polvo, ¿verdad? Un residuo que queda de la combustión de algo. Pero estas cenizas, cuando hablamos de esa llama, se convierte en un impedimento para que el fuego pueda mantenerse constante. Y las mujeres que saben cocinar en fogón, seguramente le explicarán mejor que yo esta parte. Pero necesariamente hay que retirar las cenizas, hay que limpiar. Y Dios
lo estableció muy claro. El sacerdote debía retirar esas cenizas para que la llama se mantuviera ardiendo sobre ese altar. En esta noche yo te pregunto, ¿cuáles cenizas debes retirar de tu vida para que el fuego de Dios pueda arder sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio, sobre la iglesia? ¿Cuáles son las cenizas que debemos retirar? Póngase de pie, por favor. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. Yo no sé cuáles han sido las circunstancias que han tratado de apagar el fuego de Dios en tu vida. A veces queremos escuchar palabras, ¿verdad?, donde se nos profeticen bendiciones, y eso es bueno. Pero yo amo la palabra de Dios cuando viene a corregir y alinear mi vida. Y en esta noche yo quiero hablarle en el nombre de Jesús a usted que sabe que su ministerio ha estado corriendo peligro y que tienes un tiempo que no sientes la presencia de Dios sobre tu vida, que has visto que todo está contrario a lo que Dios te dijo un día, y a veces sientes que estás nadando en contra de la corriente. Aleluya. Y hay momentos donde te has parado y has dicho: Señor, yo quiero renovar mi pacto contigo en esta noche. Pero al momento continúas igual. La intención de Dios, amada iglesia, es que su fuego se mantenga constantemente ardiendo sobre nuestras vidas. Esa es la intención de Dios. Prometamos a ordenar nuestros altares. Dejemos la apariencia de un lado. Dios no busca nuestra apariencia. Un corazón que verdaderamente esté contrito y humillado para hacer su voluntad. Aleluya. Padre, y en esta noche oramos. Oramos por cada uno de los altares que estamos aquí en esta noche, Señor. Tú conoces las circunstancias que han apagado el fuego sobre muchos de los altares que están aquí en esta noche. Pero qué bueno eres, Dios de amor y de misericordia, que trae esta palabra para nuestras vidas. Y declaramos en el nombre de Jesús que hoy comienzan a encenderse esos altares que estaban apagados. Comienzan a activarse los dones que estaban inactivos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice que tú eres el que da fuerza al que no tiene ninguna. Oramos para que tú vengas renovando las fuerzas en esta noche en el nombre de Jesús. Ve renovando las fuerzas en esta noche en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Tu Espíritu Santo se lleva toda ceniza que está impidiendo que tu fuego arda sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, no queremos otra cosa que no sea el hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, Padre amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Aleluya.